nuestros mineros, que nos dicen que están vivos. Hoy día tenemos un sistema perverso, no constituimos un país libre porque justamente el endeudamiento es una nueva forma de esclavitud. Y eso lo contraponemos con países de Sudamérica, en donde la educación es gratuita y a nosotros nos dicen que no hay plata para educación. Eso es irrisorio. Que por favor a todos los parlamentarios no se sigan haciendo parte de estas argumentaciones fraudulentas que intentan hacer equivaler lucro con remuneraciones. No somos tontos, ¿ya? La gente en este país no es tonta. Y que definamos una hoja de ruta en la cual el Estado sea garante de derechos y no de bienes de mercado. Todos quisiéramos que la educación, la salud y muchas cosas más fueran gratis para todos. Pero yo quiero recordar que al fin y al cabo nada es gratis en esta vida. Alguien lo tiene que pagar. ¡Que lo pague el pobre! ¡Que lo pague el pobre! ¡Que lo pague el pobre! La definición de Allende es la que más me gusta a mí. Es el sueldo de Chile. El país vive básicamente de su riqueza minera y particularmente del cobre. Pero en este punto del planeta llamado Chile se concentra entre el 40 y el 50% de las riquezas de cobre conocidas en el mundo. Por esta misma razón ha despertado desde siempre la voracidad de las multinacionales del cobre. Codelco es la empresa más grande de cobre del mundo. Hoy día produce en torno a 1,7 millones de toneladas de cobre fino, siendo el productor de cobre más importante del mundo. Es una empresa 100% estatal. El principal problema es que la ganancia legítima del cobre hoy día no queda en manos de Chile y los chilenos. Chile no define cuánto necesita producir de cobre cada año, cuánto es lo que quiere recaudar por la explotación del cobre. Y cuando un país como Chile tiene el 40 o más del 40% de las reservas mundiales, tú estás en una posición como país privilegiada, ¿ya? Tú puedes incidir sobre el precio y eso Chile ha renunciado. Eso se ha dejado en manos de las empresas transnacionales. Se están riendo en la cara de los chilenos. Nos están sacando las cosas y nosotros aplaudimos. Si esta es la figura. Yo no sé cómo los chilenos seguimos tolerando una cosa como esta. No sé cómo lo seguimos tolerando. Solo porque no lo sabemos. Señoras, señores, este acto tiene una extraordinaria trascendencia y podría decir que es quizás el más importante después de nuestra independencia en cuanto él significa una modificación a la Constitución política que acentúa y da fuerza al sentido nacional de nuestra patria. Hasta aproximadamente el año 50, eran muy pocos los que en Chile hablaban de nacionalizar las minas de cobre. Y por primera vez, en el año 51 o 52, se presentó el primer proyecto en el Congreso de nacionalización del cobre. Desde la izquierda hasta la derecha más recalcitrante, votaron unánimemente entendiendo que este recurso era un recurso estratégico. El cobre se nacionalizó en Chile a través de una reforma constitucional y se aprobó por unanimidad. Ni siquiera la dictadura fue capaz de desnacionalizar lo que nosotros habíamos nacionalizado durante el gobierno de Allende. Hubo oposición. Esa oposición vino fundamentalmente de militares que tenían una postura nacionalista. Con posterioridad, algunos sectores de la derecha económica que estaban a la sombra del dictador Pinochet lo impulsaron a dictar una ley
con los señores José Piñera y el señor Vigi, crearon la disposición de la concesión plena. La concesión minera se entrega en calidad de propiedad privada y la Constitución establece normas de protección especiales para la propiedad privada y específicas para la minería. Y además establece que son prácticamente inexpropiables. Se planteara la posibilidad de nacionalizar de nuevo el cobre, según esta ley, nosotros tendremos que pagarle como indemnización al inversionista extranjero el valor presente, el valor hoy día, del flujo futuro, de todos los ingresos generados por el inversionista hasta la extinción del mineral. No obstante que la concesión plena se logró aprobar en tiempo de Pinochet, ninguna multinacional se atrevió a invertir porque pensaban que llegaba la democracia, esto se iba a revertir. En el periodo de la concertación fue el momento en que se hicieron estas grandes inversiones mineras privadas, porque la legislación que venía de la dictadura respecto a la inversión de las mineras no se modificó, oye, es más, se facilitó. Es cuando se comienza a invertir y a revertir la nacionalización del cobre, y desde 350.000 toneladas que ellos explotaban al término de la dictadura de Pinochet en 1990 hasta el 2010, ellos logran que se les traspase 171 millones de toneladas de cobre, que traídas a su valor presente, menos el costo de explotación, significan haberle traspasado gratuitamente 1.300.000 millones de dólares. Una transferencia gratuita fabulosa, inexplicable, inaceptable. Este es un tema extraordinariamente oscuro en la vida política de nuestro país. Uno ve que todas estas personas que actuaron como ministros de Hacienda, de Economía y de Minería, todos vienen de postítulos en Estados Unidos, en Harvard, universidades norteamericanas, al punto que los han denominado los Chicago Boys. No hay diferencia entre estos economistas de derecha, o los economistas demócratas cristianos, o los economistas socialistas que transitaron estos 20 años de la concertación. Tú te encuentras que tenemos la complicidad de autoridades que fueron de los gobiernos, que luego han pasado a ser ejecutivos de estas grandes empresas. Y tú puedes ver ahí a Loyola, un destacado abogado, funcionario de los gobiernos de la concertación, que luego se pasa a ser alto ejecutivo del Consejo Minero, que es el organismo que agrupa a todas las grandes empresas transnacionales. Ahí tú empiezas a explicarte por qué hay políticas que no han cambiado, hay leyes que no han cambiado, e incluso es más, hay una complicidad para favorecer intereses de ciertas empresas transnacionales. Son las transnacionales mineras las que finalmente frenan la posibilidad de cambiar la Constitución, la posibilidad de democratizar este país, de cambiar el sistema electoral, de cambiar el sistema político. ¿Y cómo lo hacen? Cooptando en dirigentes políticos que en sus manos están muchas decisiones importantes para el país. Y la historia va a juzgar muy severamente a los gobernantes de la concertación, como el señor Elwin, como el señor Frey, como el señor Lago, que ha sido el peor, o la señora Bachelet. Yo le preguntaría a Ricardo Lago de dónde sacó los 100 millones de dólares para financiar su campaña presidencial. Lo mismo con la presidenta Bachelet, quien nacionalizó el cobre, lo rescató de las multinacionales, que este hombre fue asesinado o empujado a asesinarse, ya que las multinacionales del cobre fueron las que financiaron el golpe de Estado junto a la CIA en contra de Salvador Allende. Y hemos descubierto que otro presidente,
Eduardo Frei Montalva, fue el que expropió el 51% del cobre, aparece hoy día que ha sido envenenado. Yo no hablaría de una evasión de impuestos, pero sí de lo que se llama una elusión, que se busca ponerse en una posición que permite no pagar. Por ejemplo, el generar pérdidas. Obviamente, si genera pérdidas, no paga impuestos, o si disminuye las ganancias. Ahora, ¿cómo disminuye las ganancias? Hay muchas formas. Por ejemplo, endeudarse con bancos que son del mismo holding, del mismo grupo. Entonces la empresa pide un crédito a un banco que es propiedad de la empresa madre y el banco le aplica intereses muy altos. Una de las grandes innovaciones que se hacen en la reforma tributaria de Alejandro Foxley se pasa de tributar sobre la renta presunta a la renta efectiva. ¿Qué significa que sea renta presunta? Significa que Impuesto Interno estima las utilidades del inversionista y le aplica un impuesto. Si pasamos a la renta efectiva, Impuesto Interno solo puede cobrarle impuestos en la medida que existan realmente utilidades. Y a partir de esa reforma tributaria del 93, nunca más y durante 10 años las compañías multinacionales tuvieron utilidades. La otra fue introducir la idea del costo de pertenencia. Cuando yo uso un recurso que no es renovable, lo que yo hago es agotar el recurso. Lo que hoy día estoy sacando, mañana no lo podré sacar. Por lo tanto, yo tengo que compensar al dueño de este recurso por esa pérdida. Pero en vez de pagárselo a Chile, se lo pagan a sí mismos las compañías multinacionales. Porque aquí hubo figuras de la concertación, como don Francisco Cumplido, abogado, que trabajó para las multinacionales, que hizo la fundamentación jurídica de esto, sobre la base de las concesiones plenas, que le permiten pensar que el recurso ya no es chileno, sino que del inversionista extranjero. Estas son las transformaciones que permiten, entre otras tantas, como los precios de transferencia, como el hecho de que no refinan el cobre en Chile, como las pérdidas en los mercados a futuro, etcétera, que les permiten disminuir de manera considerable sus utilidades y en consecuencia aportar al Estado de Chile una prácticamente despreciable en términos de la cantidad que producen de impuestos. Codelco con el 30% aporta por lo menos 4 o 5 veces más que las compañías multinacionales. Por esto, solamente por esto, Chile debería ser considerado el país más corrupto de América Latina. El mineral, cuando se extrae cobre, pero lo que sale no es solo cobre, viene mezclado. Entonces el cobre tiene oro, tiene plata, no es una mina de oro, pero hay cantidades de oro significativas. Desde ya hay molibdeno, que es un mineral muy importante y que significa un ingreso muy alto, y hay otros minerales que tienen que ser valorizados. Codelco explica un 20% de sus utilidades por estos componentes y otros metales preciosos contenidos. Se sienten prisioneros de las transnacionales. Codelco es el único que produce prácticamente el 100% en cátodo, no produce concentrado. ¿Y qué es lo que está ocurriendo ahora? Lo están diciendo que tenemos que cerrar las fundiciones. ¿Para darle qué? El monopolio a los chinos o a los indios con respecto al tema de fundiciones. En definitiva, estas multinacionales pagan menos que lo que tiene que pagar un jubilado por su modesta jubilación, que lo que compre paga un 19%. Si alguien hace una exploración, si alguien hace una explotación, trae maquinaria, mete tecnología, capital, tiene que ser remunerado. Pero remunerado con los volúmenes con que son remunerados hoy día las grandes empresas transnacionales que explotan el cobre en Chile. De esa remuneración estamos hablando. Este año, estas multinacionales van a retirar 34.000 millones de dólares sin pagar los impuestos correspondientes
o pagando una miseria por este cobre que le pertenece a todos los chilenos. O sea, las empresas transnacionales mineras están llevando 2/3 de todo el presupuesto nacional, es equivalente. Hemos logrado mantener Codelco en manos del Estado. Ha sido una gran lucha, una gran pelea sindical en el sentido de enfrentar procesos de transformación muy grandes. Si hemos sido nosotros, el movimiento sindical, que de una u otra forma no ha permitido que Codelco se privatice. Piñera, yo creo que lo que quiere es echarle el guante a Codelco. Hay una disposición legal que establece que un 10% de las ventas brutas de cobre van destinadas a un fondo para el financiamiento de un programa de modernización de las Fuerzas Armadas. El gobierno ha enviado un proyecto, está enviado y firmado ya, que suprime esta norma. Y por lo tanto, ya el 10% de las ventas de Codelco no se van a destinar a... Entonces es un buen proyecto. Pero ¿qué es lo que pretende este buen proyecto? Pretende limpiar el camino, porque ningún inversionista privado se interesa por Codelco si tiene esta carga de que un 10% de las ventas tiene que ser entregado a las Fuerzas Armadas. Entonces, le sacan esta carga. Lo que yo estoy diciendo, por lo menos, el presidente haga una adición al proyecto, no suprima el 10% de las ventas brutas de cobre para armamento, sino que destine ese 10% a un fondo para la educación pública. Cambiemos armas por educación y dejemos Codelco donde está. Ellos están diciendo que se invertirían 50.000 millones en los próximos 7 años. O sea, eso es más que duplicar toda la explotación e inversión minera que se hizo en 2 décadas. Y eso es irracional. Siempre en la minería hay temas ambientales asociados y el país se ha dado una institucionalidad para eso. Cada proyecto aquí de estos gigantescos proyectos se evalúa como un proyecto privado que tiene un control ambiental, pero son instancias completamente viciadas. Son instancias que no cumplen su función. Es una instancia que está integrada mayoritariamente por funcionarios de exclusiva confianza del presidente de la República. Un amago de política medioambiental. Esta institucionalidad, esta legislación tiene un fuerte acento económico de entregar certificación ambiental a los proyectos para que se puedan realizar. Hoy día las multas que hay son irrisorias, hoy día las multas se pueden apelar, se pueden pagar en 2 cuotas, es casi un chiste. Un proyecto de evaluación que ha sido aprobado puede ser reclamado por quien quiera en la comunidad. Nosotros no tenemos mayor injerencia para poder meternos con todo en un proyecto. Hoy día está parado Hidroicén, entre comillas, ¿no es cierto? Que es un proyecto complejo, difícil incluso de poder hablar de ese proyecto en particular. Hoy día nos vemos limitados porque hoy día se generan eventos, como se les llaman, y abrimos carpetas investigativas y quedamos ahí en tierra de nadie. Esta es la primera industria que tiene una ley específica que permite justamente evitar que existan pasivos ambientales financiados íntegramente por ella misma. Cuando una minera hace un desarrollo y pasa por arriba de una zona arqueológica, por ejemplo, esto equivale a 1.000 millones. Es el daño que se generó aquí por esta pérdida, por este daño. Aquí tienen una montonera de millones que no se le cobran a nadie. ¿Qué estamos esperando? No podemos seguir esperando. Pero sabemos también que esas cosas demoran su tiempo. Hay una condición base que tiene la minería para poder seguir expandiéndose, que es el agua y es la energía. La crisis energética de la cual habla la autoridad que está viviendo el país es responsabilidad de la expansión minera, no es responsabilidad de los mejoramientos de calidad de vida de la población. Prácticamente todas las regiones están en crisis producto de la sobreexplotación del agua que están haciendo las mineras.
Porque el agua es un bien que está enteramente privatizado en Chile. A través del Código de Aguas que se dictó en el periodo de la dictadura y que no ha sido modificado, el agua está conceptual dividida, fragmentada en derechos. Queremos que exista más suministro de agua y para eso estamos trabajando en proyectos de desalinización de agua. Entonces entramos en un círculo vicioso, donde la minería para su expansión necesita más agua, para tener más agua necesitan más energía, para tener nuevos yacimientos necesitan más energía, y tú tienes una situación donde Chile se ha transformado en el país que más, uno de los países que más aporta nuevas emisiones de gases de efecto invernadero, de dióxido de carbono, frente a una situación crítica de cambio climático. Entonces Chile tampoco cumple sus compromisos con la comunidad internacional cuando está tomando estas decisiones. En consecuencia, la minería va a aportar en torno a 5 proyectos de plantas de desalinización. La inversión más grande que un sector haya hecho para suministrar mayor cantidad de agua en la historia del país. Ha sido la minería, justamente con el desarrollo público y privado, la que ha permitido que existan también nuevas inversiones en el área, de manera tal de poder suministrar más agua a los procesos productivos y ir en el tiempo dejando que la mayoría de esos derechos puedan ser asociados hacia el consumo de la población u otras actividades. Por lo tanto, esto es un trabajo muy grande que se ha hecho tanto a nivel público como en privado, de generar otro ejemplo más de minería sustentable, como es sacar agua de algo que es infinito, como es el mar. Y hoy día Copiapó está enfrentando una situación dramática de aprovisionamiento de agua para los seres humanos. No solamente en Copiapó, lo estamos viviendo en la quinta región, también en la cuarta región. Hoy día hay gente que está haciendo sus necesidades, lamentablemente, en bolsas de basura. No tienen ni siquiera agua para poder beber. No es que tengan daño ambiental, siempre generan algún tipo de pasivo o hay algún tipo de corrección. Una explotación minera que dura 20, 30 años, donde los tanques de relave que dejan estas compañías mineras se vienen abajo, sepultan gente, sepultan comunidades y además generan focos de contaminación. No ha existido la voluntad de generar normas a considerar el cierre de las faenas cuando ellos diseñan el proyecto. O sea, una empresa que va a abrir una operación minera debiera saber que tiene que invertir un porcentaje de sus ganancias al cierre de la faena para considerarlo en su inversión, ¿ya? En los costos que ellos tienen que y ahí estudiar y determinar si las faenas o no son rentables. Todos los lugares quedan relave, se tienen que cuidar. Muchos de la gran mayoría de ellos se está cuidando. Tienen estabilidad química y no tienen efecto sobre la salud de las personas o sobre el medio ambiente. Si yo tengo un relave al lado, ¿cómo me impacta? Empiezo a ver que mi vecino se enfermó. ¿Y de qué se enfermó? Tiene cáncer. Pucha, y el vecino de más allá también. ¿Pero y por qué? ¿Y qué tipos de cánceres son? Entonces, ¿y por qué en esta zona? Quiere decir que ese relave que está ahí, ese desarrollo minero a lo mejor me está trayendo esta enfermedad. Y hoy día tú visitas el norte de Chile y hay pueblos fantasmas, o hay pueblos que tienen 5 o 10 habitantes y las familias han tenido que salir de sus territorios. El caso de Chañaral, o sea, allí durante 50 años se depositaron a través de un río directamente relaves, y eso son kilómetros de playa, son kilómetros de fondo marino que han muerto. ¿Qué respuesta hubo en el gobierno de Ricardo Lagos? Ricardo Lagos dijo, no, aquí no hay contaminación, incluso se fue a bañar junto con la intendenta, la intendenta en ese momento, Yasna Proboste, para mostrar de que no había peligro. Y tú vuelves hoy día a Chañaral, después de 10 años que el presidente Lagos se fue a bañar allí y el problema sigue tal cual. Chañaral, al igual que otras zonas en donde cualquier empresa, tanto pública como privada, tenga que hacer intervenciones para mitigar los efectos ambientales, están siempre contempladas. Hoy día, el tratado minero entre Chile y Argentina, hay 5 proyectos que tienen protocolo para su desarrollo y hay un sexto que está en proceso de admisión, y todos ellos son de empresas transnacionales.
operaciones binacionales, operaciones que no se sabe hoy día cómo van a pagar sus tributos, cómo se van a fiscalizar, que involucra toda la franja fronteriza entre los países, no para la integración entre los pueblos, las levanta específicamente para el negocio minero. Los manejos de estas multinacionales en Chile son extraordinariamente turbios. Ellos son los que financian con auspicios a los grandes medios de comunicación de este país. En consecuencia, esto es algo que se mantiene en secreto. Es uno de los secretos mejor guardados de la economía chilena. Se inauguró el Pabellón del Rescate Minero, un espacio que recrea los hitos del salvataje más importante realizado en esta actividad. Me da la sensación de vivir en un país sometido, ignorante, manipulable, ¿no? Es decir, basta con que la televisión ponga 3, 4 cosas relativamente sensibles y las reitere y ubique figuras públicas que vayan conduciendo esta emocionalidad y tenemos al país conducido en la dirección que estos manipuladores quieren. O sea, a eso a mí me parece muy poco respetuoso. Encuentro que es afortunado que hayan podido salvar la vida, me alegro que haya sido así, pero detrás de eso lo que hay es una situación que todo el mundo conoce. Hay ahí una realidad oscura muy compleja. Muestra la carencia y la omisión de la política minera del Estado de Chile hacia el sector minero. Por ejemplo, Chile no ha ratificado un convenio de la OIT que tiene relación directa con las condiciones de seguridad de los trabajadores en las minas. Y tú te fijas que en el último año hay más trabajadores muertos en la minería que en los años anteriores. Es que si los dirigentes sindicales en esa oportunidad, por eso que es súper importante esto, no se hubiesen puesto firmes frente al ministro de Minería que había en esa oportunidad y que iban a abandonar, porque ellos iban a abandonar el rescate, eso era lo efectivo que había en ese minuto. Y si no hubiese existido una empresa como Codelco, nadie se hubiese arriesgado a poder rescatar a nuestros compañeros. Nadie. Cuando se dan estas situaciones de despertar de conciencia, como ocurrió con la educación, no hay campaña mediática ni millones de dólares que puedan cambiar ese nivel de conciencia que se ha ido instalando en la ciudadanía. Tiene mucha sabiduría y demuestra una gran madurez política el movimiento estudiantil cuando dice la solución aquí es la renacionalización. Lograr eso pasa por hacer cambios estructurales en el país, pasa por modificar la Constitución. Los recursos para financiar eso están en el cobre, tienen toda la razón. El tema que ha nacido del movimiento estudiantil es un tema súper importante. Ha puesto los temas y ya estamos hablando de una reforma constitucional en el país, cosa que para nosotros, como dirigentes sindicales que son muy claros, no la veíamos. Los estudiantes han hecho un planteamiento, quieren una educación pública mejor, de calidad, y igualitaria y gratuita. Entonces, cualquiera que propone eso tiene que pensar cómo se financia. Y la respuesta que ellos han dado es nacionalizando el cobre. Yo la comparto plenamente. La educación tiene que estar garantizada, su calidad y su accesibilidad. Bueno, ¿dónde se garantiza eso? Como derecho, en la Constitución. Es muy satisfactorio saber que va a haber lucha y batallas.